Gloria al Señor, que el Señor le bendiga en esta mañana. Estamos desde Toronto, Ontario, Canadá. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con la segunda parte del mosquito y el camello. Amén. Estábamos en la epístola de Pablo, cuando Pablo está explicando que todas las cosas le son lícitas, pero por causa de los débiles él no puede hacer muchas cosas. Amén. Entonces el mosquito y el camello, los fariseos y los escribas están pasando muchas cosas en alto. No se dan cuenta que están violando la ley por las tradiciones. Hay tradiciones que en vez de glorificar al Señor, están violando toda la ley de Dios. Amén. Están violando todos los principios. Y eso es el camello, se traen el camello por las tradiciones. Le ponen más en alto las tradiciones que los principios de Dios. Amén. Juraban por el cielo, o juraban por el oro del templo, juraban por alguna cosa, pero no echaban de ver que el templo también era lo más grande. Y ellos no respetaban lo del templo, todo el templo, por las tradiciones. Entonces vamos a seguir con la segunda parte. No lo había dicho el Señor Jesús así, haciendo limpios todos los alimentos. Amén. Todas esas cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Pablo está hablando aquí de la comida. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No es bueno hacer todas esas cosas, porque si algún hermano lo mira a uno haciendo esas cosas, se debilita, piensa cosas malas. Amén. No es que la carne o el vino sean pecados, pero algunos son vegetarianos, ¿ven? Y van a salirte con cosas. Un poquito de vino, como les dice Pablo a Timoteo, un poco de vino es bueno para la salud. Pero algunos tienen ese problema, amén, de que no te pueden ver tomar nada, porque ya dice ese hermano, es un gran pícaro. Ya se van todos malos a la casa y prefieren no tomarse ni un traguito, ni siquiera para la salud. Para ellos no tiene nada de bueno, sino que todo es malo. Todo es malo para ellos. Y entonces se le quieren prohibir a los otros. Tienes tú tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Tú te puedes tomar esa copita de vino, comer esa carne, gracias al Señor, porque tú lo hiciste y te hace bien. No hay problema, pero si tu hermano piensa distinto, por el otro uno soporta la debilidad de los débiles, ¿ven? Uno tiene que soportar, porque hay hermanos bien escrupulosos, andan más papistas que el Papa. Quieren ser más santos que cualquier otra persona, y hasta andan ahí con los brazos así medio cruzados,
como que tienen frío. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, es decir, la persona lo hace en el Señor, en el Espíritu, y aprueba una actitud, lo hace con toda libertad delante del Señor. Bienaventurado, y esa es otra de las bienaventuranzas de la palabra de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. No que Dios lo condena, sino su propia conciencia. Quiero decir, lo condena, por eso habla de no condenarse a sí mismo. Es condenado porque no lo hace con fe. No tiene fe, está basado en el merecer algo por lo que come o no come. Se dan cuenta, como los sabáticos. Los sabáticos ellos casi son solo legumbres comen. Y todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Solamente lo que es la gracia es lo que es pecado, pero todo en Adán está caído. Adán nunca merecerá la aprobación de Dios, es solo en la fe, en la gracia. Así que los que somos fuertes, y aquí se refiere a fuertes, en la conciencia que aprueba las cosas con libertad delante del Señor seriamente y no se deja manipular por ningún demonio de acusación. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros se agrade a su prójimo. Es lo que es bueno para edificación. Y dice, es lo que es bueno, porque es que algunos quieren manipularte, cuadricularte, uniformarte. Y también en eso tú tienes que perder tu libertad en Cristo. Solamente ejercer tu libertad con mucha consideración. Pero bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, hermanos, lo que pasaba con los fariseos eran problemas de este tipo, de esta índole. La conciencia estaba cauterizada, debilitada. No captaban las cosas importantes, estaban ciegos, estaban habituados a ciertas cosas y los demonios también trabajaban ahí, espíritus de religiosidad. Entonces colaban el mosquito, pero tragaban el camello. Si tragan un camello más grande, quieren estarle imponiendo leyes a las hermanas, poniéndolas en disciplina, haciéndoles esto, haciéndoles otro. Mira, hermana, que usted se cortó un poquito de pelo, va a quedar en disciplina. Entonces este es el mosquito. Y el camello, ¿cuál es? Que dejan pasar las demás cosas. Aquel hermano que les está culebreando puede hacer que esté más mal que esa hermana que le cortó un poquito de pelo o que se pintó un poquito las uñas, y el otro hermano que está culebreándolo ahí. No se dan cuenta de ese gran camellón que están dejando pasar, solo porque este les está culebreando, lo están dejando que haga lo que se le da la gana. Y ese hermano se está matando a un montón de gente, es un asesino. Y no se dan cuenta que ese asesino, ese homicida,
está haciendo daño en la iglesia y al mosquito lo están colando. Usted no va a hacer esto, usted no va a hacer el otro. En la vida de la iglesia, en la comunión del pueblo de Dios, se tiene que tener muy claro esto, porque son personas que quieren agradar a Dios, pero cuando están en la base farisaica de la justicia propia, es muy fácil que los demonios le pongan escrúpulos y quieren después cuadricular a todos conforme a ellos mismos, es decir, que todo el mundo tenga los mismos escrúpulos que yo pienso, como yo sienta, como yo, amén. No coma lo que yo no como, no se ponga lo que yo no me pongo, no se pare donde yo no me paro. En fin, queremos hacerlo como nosotros, entonces siempre va a haber muchas divisiones en la iglesia y se van a separar unos de otros por causa de querer obligar unos a los otros. Así pasa en una iglesia aquí en Scarborough, que quiere obligar a los otros a hacer lo que ellos hacen. Es que aquí se tiene que orar de rodillas, porque así lo enseñó el Señor. Alaba canda, alaba saya. Yo no sé quién fue el que se inventó eso, que hay que orar de todas maneras. Y aquí no se debe de hacer eso. Y también la mujer dice en esta iglesia tiene que usar el pañuelo, porque la Biblia dice que la mujer no tiene que estar descubierta. La vacanda, la vasalla, y ahí hasta hablando en otras lenguas que ya se las tienen aprendidas, y da unos grandes brincos y unos grandes saltos. Y a mí un día me dijo, mira, si su mujer no se pone el pañuelo, me dice, usted no va a tener participación, porque la mujer tiene que ponerse el pañuelo para que el hombre pueda ser admitido. Y yo le estaba preguntando por unos músicos que ya no llegan ahí, le digo, ¿qué pasó con los músicos? Tan bonitos tocando. Le digo yo, ¿por qué pasa con ellos? Y me dice, es que la mujer no se quiere someter. ¿A qué le digo yo? A ponerse el pañuelo, Y como en esta iglesia tenemos este reglamento, me dice de que si la mujer no le pone el pañuelo, no le damos participación al hombre. Y por eso ellos no han venido ya, se andan por ahí buscando a ver dónde se quedan. Mire usted, están colando el mosquito, pero están violando la ley de Dios. Están violando todos los principios del Señor, que para el Señor no hay acepción de personas. Dice Pablo que los que quieren agradar a Dios según la carne, estos obligan a que se circunciden o cualquier otra cosa. Los que quieren agradar según la carne, los que se basan en su justicia propia, lo que pasaba con los fariseos en la parábola pasada. ¿Qué pasaba? Los obligaban a querer forzar a los otros a la fuerza, o se obligan, prohibirán a casarse, prohibirán estos alimentos, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, cantidad de mandamientos de hombres.
no mire, no toque, no haga. Y la gente vive terriblemente acongojada. Y eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, dice Pablo. Esos son rudimentos del mundo. Y el mundo está en el maligno. Los demonios trabajan en ese montón de ascetismos que no provienen de la gracia de Dios. Hay cosas que imponemos en la Biblia, que eso no proviene de la gracia, eso no proviene de Dios, esos son ascetismos, esos son cosas que se inventaron todos aquellos que dijeron vamos a poner un concilio y vamos a poner estas reglas, vamos a decir que aquí vamos a hacer esto. Mire, gloria al Señor, solo Jesús te han inventado que al llegar a la iglesia las hermanas tienen que estar al lado izquierdo y los hombres al lado derecho. Ahí no se juntan en la iglesia hasta que salen. Es que no queremos que las hermanas estén ahí junto con los hombres. Eso se llama ascetismo. Eso se llama ascetismo, amén, aleluya. Entonces esos son rudimentos del mundo y el mundo está en el maligno. Los demonios trabajan en ese montón de ascetismo que no provienen de la gracia de Dios. Entonces se divide la iglesia por un montón de cosas. Por eso hay que distinguir y por eso hay un montón de iglesias, como dice el cura de allá de Venezuela, Luis del Toro, dice que los cristianos no estamos unidos, somos desunidos todos nosotros, porque hay un montón de iglesias con diferentes reglamentos, diferentes concilios con diferentes normas, cómo debe de andar, cómo debe de vestirse. Cada concilio tiene sus mandamientos, sus problemas que se han inventado y le ponen un versículo en la Biblia. Ahí dicen que no se deben de bañar en las piscinas, no deben de andar en lugares públicos el hombre con la mujer, y ahí se la llevan. Hay cosas que, por ejemplo, en el capítulo 14, Pablo considera que son cosas pequeñas, por las cuales no se deben dividirse los hermanos. En cambio, Judas habla de los camellos, las cosas serias a las que hay que ponerle atención. Jesús habló de las cosas serias de los camellos. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia, la fe. Esto es lo más importante, porque ¿cuál es mayor? Es una buena pregunta. ¿Qué es primero? ¿Qué es mayor? ¿Cuál es el orden de los valores delante de Dios? Porque no podemos igualar una cosa con otra en la casa de Dios. Hay cosas que son de oro, otras son de plata, otras son de bronce y otras son de madera. No es lo mismo la madera que el oro. No es lo mismo el atrio que el lugar santísimo. Amén. Entonces dice Pablo en Romanos 14, pero ahora desde el primero, recibid al débil en la fe. La persona está en la fe, pero es débil. Hay cosas en que se siente acusado. Si como esto, o si no guardo los días conforme a la ley de Moisés, si no se circuncida queriendo que todos se circunciden,
como los judaizantes. Dice ahí, recibir al débil en la fe. Si está en la fe pero es débil, es fácilmente acusado por los demonios, estos religiosos, estos demonios con coronita, aquí son también demonios, dice, pero no para contender sobre opiniones. Aquí hay distintas conciencias y algunos son débiles. Hay opiniones que provienen de personas con conciencias débiles. Entonces, ¿qué nos aconseja Pablo por el Espíritu Santo? No contender sobre opiniones y recibir a los débiles en la fe. Recibirlos, son hermanos que tienen esa facultad. Recibirlos con todo amor, con todo cariño, no contender con ellos, no dejarse arrastrar en esas minuciosas cosas que ellos piensan que todo es malo, que quieren ver los pelitos que tú concuerdas con ellos y todos los pelitos, amén. Y si no eres un hereje, ¿se dan cuenta? Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y explica por qué no contender sobre opiniones y dice, porque uno piensa así y otro piensa así. La variedad, hay diversidad. Pablo que amplió era, hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el cuerpo es uno solo. El Señor es uno solo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es uno. Es Dios, el mismo Dios. Pablo veía la identidad de fondo y no se preocupaba por esas minucias y esas diferencias y adversidades externas, amén. Hermanos, para convivir con hermanos, especialmente que a veces son difíciles, hay que tener amplitud de corazón, hay que saber sobrellevarlos, hay que saber callarse, amén, y no discutir con cosas para no armar problemas y ver lo que tienen de fondo. Son lavados por Dios, son hijos de Dios, son nuestros hermanos y por eso los amamos y no vamos a fijarnos en esas cositas, porque uno cree que se ha de comer de todo. Ese es el libre, piensa así. El Señor dijo que Él había limpiado todos los alimentos, así que venga para acá un asado de esto y de aquello y lo hace así. Otro que es débil, el otro es muy fuerte, quizás demasiado, y el otro es débil. Come legumbres. Yo no voy a comer nada de carne ese. Yo voy a comer solo vegetales. Voy a comer solo vértebros. Porque mira aquel hermano como anda ahí todo gordote, todo panzón, todo feo. Yo voy a comer solo legumbres, dice. Es muy sabio, es vegetariano. Solo come legumbres y tiene un montón de argumentos. Se sabe todas las teorías de los vegetarianos, etc. ¿Para qué sirve la lechuga? ¿Para qué sirve la zanahoria? ¿Para qué sirve todas las legumbres esas que se venden en las tiendas? Ellos ya se saben todas estas teorías. Y como los indianos también hay tiendas de aquí de indianos, restaurantes de indianos, que solo el grano venden también, no venden nada de carne. Usted va ahí a Wilson
a Wilson y Islington, ahí en la esquina hay restaurantes de solo grano. Ahí hacen comida como recados, pero hacen el frijol, y todo eso, la vid, la hacen en recado. Es como que estuviera comiendo carne, pero no hay carne en nada de eso, de esas comidas que ellos hacen, porque ellos que son vegetarianos y se han ido descubriendo ellos mismos todos los beneficios que tienen esos granos, que este grano tiene este beneficio, tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene vitamina B, y ya ahí los van buscando uno por uno todos esos granos, y un montón de argumentos, se sabe todas las teorías, amén, de todo. El apóstol Mateo cuenta la historia, era vegetariano, comía solo legumbres y granos, así como almendras y nueces y esas cosas. Así cuenta la historia que era Mateo. Mateo era un vegetariano, también era semillero, comía solo semillas. Yo conocí a uno que trabajaba aquí en la construcción y se compraba unas bolsitas de semillas como que eran pepitas de ayote, unas algo negras, cargaba la gran bolsa ahí todo el día. Y le digo yo, ¿y para qué comer tantas semillas? Le digo yo. Y él me dice, yo no como nada más que solo esto, me decía, solo semillas. Allá andaba con la bolsa de semillas como que era gallina. Cada rato se le aventaba el puño a la boca de semilla. Era semillero. El que come no menosprecia al que no come. No lo menosprecia, es decir, no es menor que tú, es un hijo de Dios que va a responder por sí mismo ante Dios, y Dios lo va a juzgar a él con la vara de él, no con la vara tuya. Con la vara con que tú juzgaste, tú serás juzgado. Por la medida con que tú mediste, tú serás medido, pero no los otros. Los otros, cada uno será medido con la vara con que se midió él mismo, con el juicio con que juzgó, con ese será medido. Deben aprender a tener esa tolerancia de aceptar entre nosotros distintas varas y distintas medidas, soportándonos, porque cada uno será juzgado conforme a su juicio y medida en las cosas que no son las fundamentales, sino las que pertenecen a la escuela de opinión dentro de los que están en Cristo. Luego sigue diciendo, y el que no come por la tendencia del fuerte es hacerse el fuerte y menosprecia al otro, y la tendencia del otro es criticar, juzgar, dice, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Noten, Dios sí recibió a los que comen. Nosotros no vamos a recibirlo si no se pone igualito a nosotros, que nosotros con todos los pelitos tiene que ser así, tiene que andar así, tiene que vestirse así, no debe cortarse el pelo, no debe pintarse, no debe ponerse pintura de labios. Decía un hermano allí en una iglesia que él trabajó donde se hacían los cosméticos, y decía él que esos cosméticos van con ácido de baterías, decía él. Él miraba la fórmula, cómo iban esos cosméticos,
de lo que para las mujeres, para ponerse ahí en las mejillas, que se miren más bonitas. Decía él que con ácido de batería es que se les pone en la fórmula de esos cosméticos. Entonces, no debemos de criticarlo, amén, porque Dios lo recibe. Qué difícil, hermano, entonces, movernos en el cuerpo de Cristo, porque siempre que vamos a un lugar distinto al acostumbrado, vamos a encontrar la diversidad, vamos a encontrar las diferencias y te vas a sentir incómodo, porque allá no cantan parados, así como ahí los hermanos que de los apóstoles y profetas hay una rama que cantan sentados, que cantan acostados también, y nosotros estamos acostumbrados a cantar parados. Y cuando vamos a esa rama de los apóstoles y profetas, ellos sentados es que cantan, y uno se siente bien incómodo cantando ahí sentado en la banca. ¿Cómo estos pueden glorificar a Dios así sentados? Dice uno. Pero hay que seguirle la corriente, porque si no ellos se van a escandalizar si uno no se sienta. Mire, cuando yo voy allá a la iglesia, apóstoles y profetas, que ellos dicen que hay que orar de rodillas, yo me tengo que arrodillar, porque si no ya me van a estar tirando, desde el púlpito, los voy a hacer pecar. Entonces yo me tengo que arrodillar para no crear escándalo, para que estos no pequen, estos débiles, con esas sus doctrinas que se han inventado, no hacerlos pecar. Uno tiene que adaptarse a donde va, amén. Entonces también hay lugares donde se canta sentado, y hay que hacerlo sentado, aunque tú te sientas incómodo. Tienes que acomodarte a esa doctrina que ellos han implantado, y hay otros que hay que ir encorbatados, hay que ir bien vestido, hay que ir bien trajeado. Me decía un pastor que a él le enseñaron en una iglesia a cómo vestirse, a cómo cambiarse, a cómo caminar, que esa iglesia queda allá en North Finch y Stiles. Le dijeron que se tenía que ir bien trajeado a la iglesia, y el hombre les agarró la fórmula. Ya después, todos los días iba a la supermarket, a las tiendas, a estar comprando trajes. Agarró un hábito, y todos los domingos él llegaba con traje nuevo a la iglesia, y ya se enseñaba: miren lo que me compré este día, I went to buy something good. God is good, decía. All the time, me decían los miembros. Y todos los domingos traje nuevo, porque en esa iglesia le enseñaron que así debía de irse. Hermano, entonces, movernos en el cuerpo de Cristo, porque siempre que vamos a un lugar distinto al acostumbrado, vamos a encontrar la diversidad, vamos a encontrar diferentes doctrinas, vamos a encontrar diferentes normas, vamos a encontrar diferentes cosas por las que se rige esa iglesia. Hermanos, tienen que aprender a estar con toda clase de hermanos sin ningún problema.
El hermano Juan Carlos Ortiz le decía a los hermanos, si algún día ustedes vienen y encuentran las sillas colgadas en el techo, tranquilo, por algo será, no se preocupen. ¿Entienden, hermanos? O si no, no va a poder reunirse con los hermanos. Ciertamente que uno se siente cómodo con lo que uno ha aprendido, con lo que uno hace en la iglesia, pero acomodémonos con el cuerpo de Cristo, amén. Y incluye también a los otros hermanos, y tú no vas a poder cumplir tu función en medio de ellos si eres demasiado melindroso y exigente. Tienes que aprender. Ten libertad para ti mismo, aprecia lo que tienes, pero acomódate. Pablo al judío se hacía judío, al griego se hacía griego, y a todos se hacía de todo para ganar mayor número, sin ser hipócrita. Lo hacía con amor, amén. Se adaptaba. Al judío me ha hecho judío, dice Pablo. Al débil me ha hecho débil. Alabado sea el nombre del Señor, sin ser hipócrita. Y habitó entre nosotros, amén. Vino y sometió a la ley, se sometió a la ley. Entonces el espíritu de encarnación de condescencia, que es propio del Espíritu de Dios, el que debe estar en los corazones de nosotros. Sigue diciendo, porque Dios le ha recibido, por esa base, porque Dios le recibió a ese hermano. Por eso yo lo recibo, porque no lo recibo en base a la justicia propia. ¿Se dan cuenta? Lo recibo porque Dios lo recibió, porque Dios lo recibió, porque guardó los mandamientos, porque era la teología más pura, sin errores. ¿Por qué lo recibió? Porque no sabía sino pedir perdón. Recibir la gracia por fe. Dios recibe a las personas por la gracia, por confiar en Cristo. Por eso nosotros debemos de recibirlas también en esa misma base, no en la base de algo de justicia, de que sean más correctos. No quiere decir que al error lo vamos a llamar de otra manera. Al error es error, pero como una cosa es tratar el error y otra cosa es tratar con las personas. Al diablo hay que echarlo fuera, las mentiras hay que desmentirlas, pero a las personas hay que amarlas, comprenderlas y ver de qué manera se les puede conducir a una mayor luz, gracia y verdad, pero seguramente que no va a ser por medio de garrote, amén. Entonces dice, Dios le ha recibido, por eso recibámosle nosotros incluso a los que comen. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque le es un siervo de Dios. Es entonces deje que se relacione con Dios, con su patrón. No nos metamos de patrones nosotros. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Si tú te consideras que cayó, puede ser en serio que cayó, o puede ser que a ti te parece, o que no es en serio que se cayó.
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia de día y día. Vas a encontrar hermanos que enfatizan el sábado, los sabáticos, los judíos, otros el domingo, los dominicanos solo vienen los domingos, otros la Semana Santa, otros aquí otra fiesta, la otra fiesta, o algunos ni se dan cuenta, unos tienen que hacer la cena cada semana, otros cada mes, otros cada vez que se les ocurre. Vamos a encontrar muchas variedades. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Para él el lunes es lunes, para él el sábado es sábado, el martes está en sábado, siempre que está en Cristo, que está en sábado todos los días de la semana, en sábado, pero para otros el sábado es sábado. Y hay que dejarlos ahí con el sábado. Pero estos sabáticos que no estén criticando a los demás hermanos, porque dice uno juzga en día y otro a otro día. Entonces los sabáticos hasta han dicho que los que van el domingo dice que es la marca de la bestia. Y ya dicen que ya va a aparecer el día domingo, dice que es la marca de la bestia y que ya viene el fin del mundo, porque el domingo es el que se va a implantar, ya la ley dominical va a venir pronto y ahí se la van inventando. Están juzgando a los demás y se están condenando. Entonces, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Otra vez aquí la relación de la mente con la conciencia. Si para ti es sábado, guárdalo. Amén. Pero si guardas el sábado, tienes que guardar toda la ley. Porque te está rigiendo en la ley. Entonces, el que guarda el sábado está obligado a guardar toda la ley. Y para eso vino Cristo, porque nadie podía cumplir la ley. No one, nobody. Otra vez aquí la relación de la mente con la conciencia. Si para ti es sábado, guárdalo, amén. A lo mejor te acompañó algunas veces, pero si para ti todos los días es sábado, amén. Tenlo seguro, estás seguro. En lo que estás, tienes que estar seguro. En lo que estás. Hay uno de los dichos del Señor Jesús que pasó a la historia fuera de la iglesia. Un dicho extracanónico que dice así: donde un hombre pasaba cargando algo en un día sábado y le dijeron: mira, él está cargando esto en el sábado. Él dijo: si él sabe lo que está haciendo, está bien, pero si no sabe, ay de él, se dan cuenta. Ese está comiendo carne, él sabe lo que está haciendo. No lo juzgues. No lo juzgues tú. Dios lo juzgará. A lo mejor tú piensas que en el día del juicio Dios le va a llamar la atención a unos cuantos y no sucede así. Y a ti sí te llama la atención, amén. Entonces dice aquí: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día lo hace para el Señor. Su objetivo es agradar a Dios haciendo caso de los días, etcétera, o aquel. Si la intención de él está correcta, y dice:
Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Es decir, para agradar al Señor. El que no se pone a hacer caso del día porque Él está en Cristo. Si me tocó ir a Israel y era el día del Yom Kippur y todos ayunamos y haciendo ayunar a todo el mundo. Bueno, uno le puede seguir la corriente o si no, en secreto comer alguna cosita. Depende si tú vas a agradar al Yom Kippur, pero para mí el Yom Kippur ya fue sacrificado, amén. En la cruz de Cristo, el Yom Kippur mío es Cristo, pero para algunos el Yom Kippur es un montón de fiestas, amén. Y para otros el día sábado, es el día sábado que hay que guardarlo, pero como para mí el día sábado ya es Cristo, ya Cristo, entramos en Cristo, ya pasamos a hacer el reposo, amén. El que viene a Cristo ya entró en el sábado. Entonces, para los que todavía no es Cristo, entonces sigue guardando el sábado, porque no ha llegado a Cristo. Entonces, los que son del Yom Kippur, entonces vamos a Israel y nos toca llegar en ese día. Tenemos que hacerlo, o en secreto comernos unos cuantos sándwiches ahí que no nos miren los judíos. Amén, porque para nosotros ya el Yom Kippur ya fue Cristo, amén. Pero para ellos el Yom Kippur es un montón de fiestas. Si alguno quiere guardarla bien, no hay problema, pero la Pascua nuestra es Cristo, el pan sin levadura es Cristo, las primicias es Cristo resucitado, Pentecostés, el Espíritu de Cristo, las trompetas es Cristo, anunciado la expiación, Yom Kippur es Cristo sacrificado, en cuyo nombre y virtud Él intercede por nosotros. Él es la propiciación, Él es nuestras cabañas, Él es nuestro final de fiestas y nuestro gozo, todo eso es Cristo. Pero para algunos no hacen caso del día, entonces dice aquí, el que no hace caso del día lo hace para el Señor, y al que no hace caso del día para el Señor no lo hace, y si no lo hace porque sabe que está en Cristo, por eso no se pone a guardar cosas. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come. Si se abstiene para glorificar al Señor y otro come también para glorificar al Señor, los dos glorifican al Señor, pero de dos maneras distintas. Las flores rojas glorifican como rojas, las flores azules como azules, hay pocas azules, pero hay algunas, las flores amarillas, las flores blancas, ¿verdad? Cada flor glorifica a Dios siendo como es. Entonces uno glorifica a Dios haciendo caso del día, y otro también glorifica juzgando todos los días iguales. Uno glorifica a Dios comiendo y otro glorifica a Dios no comiendo. Dejémonos que cada uno glorifique a Dios de la mejor manera que pueda. Lo que el Señor dijo fue, porque ¿por qué molestan a María Magdalena diciéndole, porque derramó ese perfume que debía haber hecho esto y aquello otro? ¿Por qué la critican? Ella hizo lo que podía, déjenla. Lo importante es eso, dejar en libertad para que cada cual haga lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Eso es en cuanto a lo esencial. Claro que hay cosas esenciales también, pero estamos hablando
primero de la cuestión de opiniones dentro del pueblo de Dios que está en la fe, y sigue diciendo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para Él, Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, amén, de vivos y de muertos. Del Señor somos, es decir, somos criados ajenos. Somos criados ajenos, somos del Señor, el Señor es Cristo, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí se conocerá lo oculto de las tinieblas. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, no juzguéis nada antes de tiempo. Dejen que el Señor juzgue cuáles eran las intenciones de cada cosa. Hay cosas bien hechas con buena intención que a veces parecen malas, y hay cosas malas pero disfrazadas que parecen buenas. Así que en aquel día conoceréis la diferencia, dice el Señor. En aquel día conoceréis la diferencia. O sea, cuando el Señor venga y muestre la realidad de los corazones. Verso 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y eso es lo que dicen los apóstoles y profetas, que hay que arrodillarse, se agarran de este pasaje. Pero aquí el Señor está hablando cuando sea el juicio, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora aquí dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo, respecto de las opiniones de no contender. Ahora viene la otra cara de la moneda donde sí se debe contender. Vamos a Judas, porque San Judas Tadeo, el hermano de Santiago, hermano de José, de Simón, del Señor Jesús, él tenía también el Espíritu Santo. Y ahora dice San Judas, epístola de Judas, que está antes de Apocalipsis, el último de los escritos, dice desde el verso 3 de su capítulo único, amado por la gran solicitud que tenía. Esa era también la inspiración del Espíritu, la gran solicitud que tenía. Era el Espíritu moviéndolo adentro. Ahora lo guía a lo que tiene que ser serio. Porque a veces nosotros en las cosas en que tenemos que ser tolerantes, somos cuela de mosquitos. Y en las cosas que tenemos que colar el camello, nos lo tragamos y no nos importa, ¿se dan cuenta? Entonces ahora viene el camello. Vamos a entrar al camello ahora. Ya hablamos de los mosquitos, eso de comer, no comer, día o no día, esos son los mosquitos. De vestirse, de quitarse las uñas, de pintarse las cejas, de cortarse el pelo, de ponerse pantalón, de ponerse vestido largo. Esos son mosquitos. Ahora vamos a los camellos. Los mosquitos, ¿qué dice Pablo? Cada uno haga como esté plenamente convencido en su propia mente, y como dice a los Corintios, que cada uno mire cómo sobreedifica.
Eso es lo que tienes que hacer, ya estás en Cristo. Ahora vas a servirlo. Eres un criado ajeno, haz lo mejor que puedas. Yo no soy el que te voy a juzgar. Es el Señor que te va a juzgar y a premiar o a corregir. No soy yo, pero ahora en cuanto a lo celestial, ahora es otro el precio. Ahora dice, amados, dice Judas, por la gran solicitud que tenía escribiendo acerca de nuestra común salvación. Ahora está hablando de lo esencial, está hablando de la salvación. ¿Se dan cuenta? Ya el tema no es si come o no come, día o no día. El tema es la salvación. Es algo más. Y dice, me ha sido necesario escribirlos y exhortándolos que contendáis ardientemente con Luis del Toro, que contendáis ardientemente con Luis del Toro, este cura que se ha levantado a estar contendiendo contra el pueblo de Dios, contra el pueblo cristiano, diciendo que los católicos son los mejores, que los católicos se les ha confiado la Biblia. Dice Judas, amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortarlos que contendáis ardientemente, que no dejemos que ese camello se nos venga encima, no lo dejemos pasar. Hay que arremeter contra ese camello. Allá decía Pablo, recibir al débil de la fe, no para contender sobre opiniones, pero sobre esto fundamental dice, hay que contender, y no contender flojamente, sino ardientemente. Hay cosas en que tienes que ser claro, y hay cosas en que tienes que ser tolerante. Tienes que saber la diferencia. Estar contendiendo por babosadas en la iglesia, no. Hay que arremeter a este demonio que viene cuando es mosquito y cuando es camello. Hay que saber cuándo es que cuándo es que hay que soportan y cuando hay que poner la cara incluso a riesgo de la muerte. Hay que hacer la diferencia en la conciencia. Entonces dice aquí, exhortándonos a que contendáis ardientemente. Él los veía flojos en las cosas importantes, a veces demasiado preocupados en cosas mínimas, minimidades y trivialidades, y otras veces despreocupados en cosas esenciales, camellos enteros que se les cuelan. Entonces se da cuenta que hay que ponerle equilibrio. A veces nosotros no nos damos cuenta que si son los camellos y los dejamos colar cuando los camellos también son inmundos. Entonces, ¿qué dice aquí? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos. O sea, la fe salvadora, la común salvación, la fe que fue dada a los santos, es decir, lo esencial del Evangelio. Por eso dice Pablo, el mismo Pablo que escribió a los romanos, dice a los corintios,
Porque si viene alguno por ahí predicando otro evangelio, que hay purgatorio, que debemos de adorar a las estatuas, que debemos de adorar a las imágenes, que le apareció a fulano tal la imagen y no le decimos nada, entonces estamos dejando pasar el camello y nos estamos preocupando si el hermano llegó con pañuelo o el hermano no llegó con pañuelo, o se quitó el pelo o se pintó la ceja, y estamos dejando pasar el camello. Porque si viene ahí alguno por ahí predicando otro evangelio, otro Jesús, espíritu, bien lo toleráis. A eso sí lo toleran. Entonces dése cuenta que todo cuanto tiene que ver con el Señor Jesús, con su espíritu, con la esencia del evangelio, lo que realmente salva es una cosa sobre la cual no se puede admitir ningún cambio. Es una cosa fundamental. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahora sí, sobre ese fundamento, uno edifica oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, heno, hojarasca. Cada uno mire cómo. Pero respecto al fundamento, no es que cada uno mire cómo. Nadie puede poner otro. Se dan cuenta de la diferencia de la jerarquía de valores. Unas cosas son fundamentales, otras cosas son periféricas. Entonces debemos, en las cuestiones serias, ser absolutamente cuidadosos, inclusive si nos prohíbe recibir personas en las que son fundamentales o estén torcidas, es decir, con una cristología no apostólica, no bíblica. Y miren que allá en Chiquizate bien se le daban privilegios a los curas. Los hermanos reyes que hacían unas campañas invitaban a los curas, ahí iban con las sotanas para arriba del púlpito, porque los creían personas bien grandes, estaban bien grandes pero bien torcidas, y ahí se les daba privilegio, como la iglesia primitiva, cuando Constantino se convirtió a Cristo, dejaron que todas las herejías entraran a la iglesia, no se percataron de que estaban metiendo al camello, estaban dejando pasar al camello. Estaban negando la humanidad de Cristo. Si están negando la obra expiatoria de Cristo, o están negando la resurrección de Cristo, si está diciendo por ahí que Jesús era un profeta de Casimira, o si no por allá un Cristo que aprendió con los budistas, o si no por allá en Egipto con los arcenios y que no murió, sino que le dieron a dormidera y después se despertó y dijeron que había resucitado. Esas sí son porquerías que afectan la salvación, porque están distorsionando a Cristo y al Evangelio. Esas son las cosas esenciales en las que hay que tener cuidado. En esas sí, la común salvación, la fe una vez dada a los santos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia, o sea, personas que simplemente se van al otro extremo, ya no acerca de las nimiedades, sino que las cosas importantes, las cosas serias, la santidad del Señor la tienen en poco, convierten en libertinaje la gracia cara, la gracia no barata, la gracia que le costó al Señor la vida y por medio de la cual vivimos para el Señor. Y dice, y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios y niegan a Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia, la común salvación, la fe, una vez dada a los santos. Menciona 5 cosas que son serias: negar a Dios, negar al Señor Jesús, negar la esencia del Evangelio o querer jugar con ella de una manera barata, sin respeto. La fe que una vez fue dada a los santos es lo esencial. La fe, Jesús es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, resucitó y somos salvos por la fe en Él y vivimos por Él y para Él, una vida conforme a la gracia, en santidad de la gracia. Esas son las cosas esenciales, ¿se dan cuenta, hermanos? Entonces hay una diferencia entre el mosquito y el camello. Miren, estos de Guadalajara se dejaron meter el camello encima. Ayer salió otra vez en las noticias que el FBI va a seguir investigando a este apóstol de allá de Guadalajara, porque le han encontrado más casos que no han sido juzgados y se han dejado meter ese camellote encima. Han andado con vestidos largos, con cabello largo, doctrinas de ellos mismos, pero se han dejado meter el camello encima. Han dejado que un hombre pícaro los esté gobernando. Y si no tenemos en cuenta estas cosas, vamos a causar muchos problemas en la iglesia. Por una parte, si somos laxos, vamos a dejar que entren culebras, sapos en la olla, ¿se dan cuenta? Y por otra parte, vamos a ponernos a dividir por minimidades o tribalidades. Entonces hay que saber distinguir y que nuestras conciencias sean corregidas por el golpe de la palabra. Vamos a dar gracias al Señor, aleluya. Gracias te amo, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Dios amado, Padre. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, alabado sea el nombre del Señor. Te amo, muchas gracias, Señor bendito, Padre Santo. Te rogamos en el nombre del Señor, tu Hijo, Padre bendito, Dios amado, Señor Dios Todopoderoso, bendito sea para siempre, Padre, aleluya. Te rogamos que nos ayudes. Necesitamos tu gracia. Necesitamos que operes en nosotros. Que nos des el equilibrio de tu Hijo amado y que podamos distinguir entre una cosa y la otra. El fundamento y la sobreedificación
entre lo esencial y lo periférico, lo que es tolerable y lo que no. Ayúdanos, Padre, en lo que debemos contender y en lo que no. Solamente tú mismo puedes formar tu Hijo en nosotros, para que no seamos como este o como aquel, ni con esta escuela ni con aquella, sino conforme a tu Hijo. Que seamos, Señor, bien equilibrados, que podamos distinguir entre lo bueno y lo verdadero, como tú dijiste, Señor, cuando Adán y Eva pecaron. Ahora que ellos ya saben entre el bien y el mal, descendamos. Señor, te pedimos que tú desciendas dentro de nosotros, que tú nos ayudes, Señor. Abre nuestra mente, Señor, abre todo nuestro ser, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate. Derrama tu gloria y tu gracia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo, aleluya. Necesitamos, Señor, yo necesito ser corregido también, Señor. Oh Señor, Dios amado, Dios todopoderoso. Oh, mi alma te necesita. Mi alma te necesita, Señor. Oh, aleluya. Oh, gracias, Dios amado, Dios todopoderoso. Oh, gracias, Dios amado, Padre Santo, aleluya. Oh, gracias, Dios bendito, Dios todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Mira, Padre, esos días que tenemos, Señor, para Guatemala, Padre Santo. Ya los pasajes, ya mi hija los está comprando, Señor. Vamos para Guatemala, pero necesitamos tu aprobación, Señor. Necesitamos que tú apruebes esta salida, Padre. Sea tú, Señor, bendiciendo a los lugares donde vamos a estar. Derrama tu gracia, derrama tu poder. Mira, Señor, el viaje que tenemos para Cuba. También, Señor, estamos pendientes ahí con nuestro hermano Juan Ramírez, Señor, pastor de aquí de esta iglesia, Señor. Pastor ordenado, Señor, de aquí, de la Redención, que está allá, Señor, en Miami. Bendecimos a él, Señor, a su familia. Bendecimos, Señor, a su hija, a su nuera, Señor. Quiero decir a sus hijos, Padre Santo, perdóname. La nuera de él, Señor, que está a punto de dar a luz. Bendice, Señor, a ese nieto que viene o nieta, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tiene planeado, Señor, ir a Cuba, Padre Santo. Y en este viaje vamos a ir todos, Señor. Puede ser que vayamos junto con mis hijas, Señor. Dale ánimo a mis hijas, Señor. Padre, para que ellas puedan viajar allá a Cuba, Padre Santo, y podernos gozar con nuestros hermanos allá, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y por allá, por donde están nuestros demás hermanos, Señor. Al Ecuador, allá donde está nuestro hermano José Zambrano, Señor. Quiere que yo vaya, Señor, a ese país
al Ecuador, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, queremos ir a visitar allá a nuestro hermano José Piñel, Señor. Ahí a Montreal, Señor amado, ya de qué tiempo no lo vemos. Señor, tenemos una deuda con él. Todavía, Señor, te recuerda, Señor, cuando yo hice aquella campaña. Y yo le dije al hermano que la quería hacer, pero que no tenía dinero. Y él me dijo que no me preocupara, que él iba a poner los evangelistas. Él los iba a traer, Señor, y me trajo 2 evangelistas. Padre, bendícelos. Ayúdalos, Dios. Bendice a nuestro hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a nuestro hermano Miguel Stack, Señor, ayer en Ottawa también, Padre. Pedimos por él, Señor. Seas tú glorificándote poderosamente, obrando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mañana continuamos. Amén, casi con lo mismo. Casi va a seguir la misma secuencia. Los de adentro y los de afuera es el día de mañana. Se encuentra también el siguiente versículo que hemos visto desde el capítulo 23, capítulo 23 de Mateo, versículo 23 hasta el 36 por ahí. Gloria al Señor, lo de adentro y lo de afuera el día de mañana. Vamos a ver de qué se trata. Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya. Gracias, Dios.